Empezamos. Nuestra sesión se trata de estadística, que es análisis de datos. Vamos a aprender a recolectar, registrar y leer datos en histogramas y polígonos de frecuencia y gráficas de línea. Lo primero que tenemos que hacer es saber qué tipo de gráficos nosotros recordamos. Velo anotando en tu libreta. ¿Qué tipo de gráficas recuerdas que existen? ¿Dónde has visto tú esas gráficas? ¿Y qué es lo que te expresan estas gráficas? Yo te voy a dar un ejemplo para que te des una idea. Por ejemplo, cuando van a hacer las elecciones para presidente, siempre en la televisión nos aparecen histogramas o gráficas circulares donde nos indican qué candidato está siendo el ganador, ¿sí? ¿Dónde más podemos ver estas gráficas? En nuestro cuaderno de geografía. Por ejemplo, el INEGI, que es el instituto que nos hace los censos de población, para decirnos cuántas mujeres y cuántos hombres hay. Siempre nos hacen ya sea un histograma, que es una gráfica de barras, o nos hacen un diagrama circular, ¿ok? Ahora, este ejercicio que te estoy proyectando en la pantalla, lo vas a hacer tú en tu cuaderno, me vas a investigar qué es un polígono de frecuencias y para qué se utiliza, qué es un histograma y para qué se utiliza, qué es una gráfica circular, cuándo la utilizas, qué es una gráfica de barras, qué es una gráfica de áreas y qué es una gráfica de líneas. Y me vas a unir, por favor, lo que son cada uno de los números con la columna donde nos dice para qué se utiliza cada uno. Por ejemplo, dice aquí, relaciona las dos columnas anotando en los paréntesis de la izquierda el número que corresponda a la respuesta correcta. Por ejemplo, el número 1 dice que es un polígono de frecuencias. Yo tengo que buscar la definición que le corresponda al polígono de frecuencias. Y entonces veo, ¿se utiliza para representar y comparar datos usando trazos verticales? No. El polígono de frecuencias son unos puntitos que se unen con unas líneas. Y eso entonces es lo que tenemos que buscar. Dice, se emplea para representar y comparar la frecuencia en la que ocurren datos con cierta variable. Pudiera ser, claro que sí, porque si te fijas dice un polígono de frecuencia, ¿verdad? Entonces, tú vas a buscarme, por favor, en tu libro, puede ser si no tienes acceso a internet, o en YouTube, para qué se utiliza cada uno de estos gráficos. Y el día de hoy solamente vamos a ver lo que es el histograma y el polígono de frecuencias, ¿ok? Los demás no los vamos a ver. Empezamos con las primeras dos gráficas. El histograma y polígono de frecuencias. ¿Qué es un histograma? Pues un histograma es una gráfica que se utiliza en estadística y nos comunica información sobre distribuciones de frecuencias. Pero maestra, ¿qué es la frecuencia? Pues la frecuencia es las veces que se repite un dato. Por ejemplo, si yo voy a hacer una encuesta en tu salón y les pregunto a todos su edad, y entonces algunos me van a contestar, no, pues yo tengo 12 años, yo tengo 13 años, yo tengo 13 años, 13 años, 12 años, 14 años. Entonces voy a tener ahí 40 datos, por ejemplo, de las edades de todos los alumnos del salón, ¿sí? Y entonces lo que yo voy a hacer es un histograma. Voy a graficar todos esos datos para no tenerlos en una lista. Los voy a graficar para que cualquier persona que lo vea diga, mira, en ese salón hay más niños de 13 años que de otra edad. Casi no hay niños de 12 años, ¿sí? Dice que este histograma tiene dos ejes. Uno que va a ser el eje vertical y el otro que va a ser el eje horizontal. ¿Ok? El eje vertical siempre me va a indicar la frecuencia, es decir, las veces que se repite el dato. Y el eje horizontal me va a indicar los datos que estoy graficando, en este caso son las edades. Entonces, en mi eje horizontal voy a graficar 12 años, 13 años, 14 años. Y si hubiera algún alumno de 15 años, le voy a poner 15 años. Y en la frecuencia voy a poner las veces que se repitieron esas edades, que puede ser 2, 3,
4, etcétera, etcétera, ¿sí? Y entonces vamos a ver el siguiente. Aquí nos da la definición que un histograma se utiliza para representar la información acerca de una situación sobre la cual se tienen muchos datos organizados en intervalos, ¿sí? Pueden ser muchos datos, pocos datos o una lista de datos cualquiera. Ahora, aquí ya me está diciendo que la altura de la barra está determinada por la frecuencia, o sea, las veces que se repite el dato. Y la anchura de las barras es igual, o sea, siempre tiene que ser el mismo ancho para cada una de las barras. Aquí las barras se van a dibujar sin dejar espacios vacíos, por favor. O sea, una barra pegadita a la otra, ¿ok? Y luego viene lo que es el polígono de frecuencias. También vas a tener dos ejes, uno horizontal y uno vertical, ¿sí? Y en estos, tú nada más vas a verificar que no vas a hacer una barra en sí, vas a hacer unos puntitos que identifican cuánta frecuencia tuvo 13 años, 14 años, etcétera, etcétera. Y después las vas a unir con una línea. Y entonces eso es lo que vas a hacer. Ahora, vámonos al siguiente. Aquí tengo un ejemplo que es el que te voy a resolver, ¿ok? Te voy a pedir de favor que lo que haga ahora sí en el pizarrón virtual, eso sí me lo anotes porque es necesario, ya que no te lo mandé junto con las fotografías. Déjenme, me salgo de aquí y me voy al pizarrón. En el momento que ustedes empiecen a ver el pizarrón virtual, les voy a pedir de favor que me digan para que yo pueda empezar la clase. Ya. ¿Ya? Ya. Ok. Entonces vamos a empezar aquí. Fíjense bien, este es el pizarrón de la clase anterior. Debe de aparecer en un momento el pizarrón correcto. Aquí en este pizarrón, yo te voy a ayudar a hacer una tabla de frecuencias con los datos anteriores que teníamos en el problema de la presentación. Te los voy a mostrar. Dice aquí, el director de una escuela secundaria, preocupado por los alimenticios de sus estudiantes, llevó a cabo una encuesta a 90 alumnos. Quiere decir que aquí hay 90 datos, ¿ok? Sobre los alimentos que consumen con mayor frecuencia y la suma de las calorías que estos representan, obteniendo los siguientes datos. Y entonces ya te dice ahí 2.5, 3.4, 2, bla, bla, bla. Ahí hay 90 datos. Me voy al pizarrón. Aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer, no se ve, ¿verdad? Todavía la pantalla. Ya se ve. Ahora sí, fíjense bien. Lo que voy a hacer es una tabla de frecuencias muy parecida a la que está aquí, ¿ok? Esta tabla de frecuencias la vas a hacer en todos los problemas así, tal cual. Lo que yo escriba a partir de ahorita es lo que tú vas a contestar, ¿ok? Entonces, lo primero que tengo que hacer es mi tablita. Tengo que determinar cuántos intervalos quiero. Siempre van a ser entre 5 y 10 intervalos, ¿sí? Se recomienda, pero si tú quieres hacer más o menos, también se puede, ¿ok? Aquí, lo primero que tengo que identificar es el rango. ¿Y cómo voy a identificar cuál es el rango? Ah, pues tengo que ubicar cuál es el dato mayor y cuál es el dato menor. Y los voy a restar, ¿ok? Entonces, una vez que ya los reste, me va a dar lo que es el rango. Me voy a regresar a los datos para que identifiquemos cuál es el dato mayor y cuál es el dato menor. Quiero que observen estas cantidades y el dato que está más chiquitito es el número 2. No hay ningún dato más pequeño que el número 2, ¿o sí? No, ¿verdad? Ok, entonces ahora tengo que buscar el dato más grande. Por ahí veo un 3.4. ¿Alguien ve algún número más grande a 3.4? Chéquenlos, por favor. 3.5 es correcto, Eric.
Ya lo identificaste. Entonces, aquellos que no lo han visto, no se preocupen. Obviamente esto vas a tener tiempo para identificarlo, pero sí hay un 3.5 por ahí y te lo voy a, ahí no te lo puedo subrayar, pero con el cursor te lo voy a mencionar. Aquí está el 3.5, ¿ok? Y entonces eso es lo que voy a poner en mi pizarrón. Fíjate bien, aquí dice 3.5 menos 2, lo que me dio 1.5. Lo que acabo de sacar es el rango, quiere decir la diferencia que hay entre el dato más grande y el dato más pequeño. Y cuando hablo de diferencia estoy hablando de una resta, por eso tuve que restar los datos. Quiere decir que desde el dato más pequeño hasta el dato más grande solamente hay 1.5 de diferencia. Y yo ya decidí que van a ser 5 intervalos, ¿ok? Entonces voy a sacar ahora la amplitud de mi intervalo. Para sacar la amplitud de mi intervalo, tengo que dividir el rango entre el número de intervalos que yo quiero. Te dije que ahí es a decisión de tu maestro o tuyo. Yo siempre recomiendo que sean de entre 5 y 10 rangos y los libros también lo recomiendan. Así es que no hagas más de esos. En este caso, yo decidí que fueran 5. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a dividir lo que fue el rango, que me dio 1.5, que está aquí, entre 5 y me da 0.3, ¿ok? Lo que acabo de sacar yo es la amplitud de cada uno de mis intervalos. Voy a empezar aquí donde dice intervalos con el dato más pequeño. Pues el dato más pequeño era 2. Lo escribo ahí. Y este intervalo va a ir desde el 2, ahora le sumo la amplitud que acabo de sacar, hasta el 2.3, ¿ok? Y ahora me voy al siguiente intervalo. El siguiente intervalo tendría que empezar también en 2.3, pero entonces ahí habría una confusión maestra. Entonces el 2.3 lo pongo arriba o abajo. Pues entonces para que no haya esa confusión, nada más ponle aquí un 1 para que para que sepas que si va de 2.31 hacia arriba, 2.3 se quedaría en el anterior, ¿sale? Y entonces le pongo de 2.3, le sumo otro 0.3 hasta 2.6, ¿ok? Y luego me voy al siguiente. Aquí debería de empezar en 2.6, pero otra vez habría la misma confusión, entonces le ponemos 2.61, ¿ok? Desde 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 hasta 2.9, ¿ok? Luego en el siguiente sería de 2.91, porque no quiero confundirme, sería 2.9, 3, 3.1 hasta 3.2, ¿sí? Luego me voy desde 3.2, pero ya no puedo poner otra vez 3.2, entonces pongo 3.21 hasta 3.3, 3.4, 3.5. Ahí está. Entonces yo ya tengo llena mi tabla de frecuencias en la columna de intervalos y no fue muy difícil. Ahora nos vamos al conteo. Para el conteo sí tengo que irme aquí y tengo que observar cuántos datos van desde el 2 hasta el 2.3. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, aquí observo que está el primero, que sería el 2. Luego, aquí está el 2.2. Luego, los voy contando de uno en uno para verificar cuántos de estos datos van desde el 2 hasta el 2.3 sin pasarse del 2.3. Aquí ya te voy explicando cuál es el rango, cómo definirlo, pero ya te lo expliqué mejor en el ejercicio. Entonces, fíjate bien, en este ya está casi resuelto. Aquí dice, del 2 al 2.3, te los puse aquí de verde. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 datos. Obviamente yo aquí ya los tengo ordenados para que fuera más fácil hacerlo, ¿sí? Pero tú, ¿qué vas a ir haciendo? Para que no te me confundas, cuando tú tengas tus datos, pues vas a decir, pues acabo de ver uno de aquí, uno de aquí, uno de aquí, otro de aquí, otro de aquí. Entonces vas a ir haciendo este conteo, pero al mismo tiempo los vas a ir, por ejemplo, si estuvieran aquí los datos, los vas a ir tachando para que tú sepas que ese ya
lo hiciste aquí. Y yo te recomiendo que cuando tú ya llegues a 5, estás en el cuarto y haz el quinto así. ¿Para qué? Para que sea más fácil para ti contar. Por ejemplo, aquí, ¿cuántos hay? Hay 5, 10, 12. Entonces le voy a poner que la frecuencia es 12, por ejemplo, ¿ok? Pero obviamente vamos a hacerlo bien como está aquí en la tablita. En la tablita nos dice que ellos ya hicieron el recuento, ¿verdad? Y entonces les salió que hay 21 datos que van desde el 2 hasta el 2.3. Y entonces por eso pusieron aquí 21 rayitas, ¿ok? Pero aquí lo que me importa no es tanto las rayitas son para no confundirnos. Lo que me interesa es la frecuencia. ¿Cuántos datos realmente estuvieron en el primer intervalo de clase que fue de 2 hasta 2.3? Ah, pues fueron 21 datos, ¿ok? Esta frecuencia nos va a servir para el histograma y el polígono de frecuencias, ¿ok? Luego hago lo mismo en un rango desde 2.3 hasta 2.6. ¿Te fijas cómo aquí ya no tomaron el 2.3, aunque yo soy 2.3? ¿Por qué? Porque dije desde 2.31, ¿verdad? Entonces no hay ningún 2.31, me voy directamente hasta el 2.4 y desde el 2.4 hasta el 2.6 resulta que hay 28 datos, ¿ok? Y entonces hago mi recuento y luego pongo los 28 datos. Hago lo mismo para el tercer intervalo, el cuarto intervalo y el quinto intervalo. Voy contando y voy eliminando de la lista original. Te recuerdo cuál era la lista original. La lista original era esta. Aquí no es necesario que tú los ordenes de menor a mayor, no es necesario. Pero si tú quieres ordenarlos, lo puedes hacer, te tardarías muchísimo más. Entonces, a partir de aquí los puedes ir tachando y poniendo en el intervalo que le corresponda para que tu tabla de frecuencias quede completa, ¿ok? Una vez que ya tengas esta tabla de frecuencias, lo que vas a hacer es sacar la marca de clase. Maestra, ¿cómo se saca esa marca de clase? La marca de clase es la última columna que está aquí, ¿ok? Esa es la que vamos a aprender a sacar. Es muy fácil sacar la marca de clase. Lo único que tienes que hacer es irte a los límites de clase de esa columna, que en este caso fueron 2 y 2.3. Les vas a sacar el promedio. Es decir, vas a sumarlo 2 más 2.3 y los vas a dividir a la mitad. Entonces, 2 más 2.3 te da 4.3. Y 4.3 a la mitad, o sea, entre 2, te daría 2.15. Y de aquí salió lo que es la marca de clase. ¿Ok? Una vez que ya tenemos lo que es nuestra marca de clase, ahora sí vamos a empezar a graficar. Y lo primero que vamos a hacer es nuestro histograma. Te dije que el histograma tenía dos ejes. Uno vertical, donde iba a ir la frecuencia, que en este caso fue el número de estudiantes, porque si recuerdas en el problema decía que un maestro estaba encuestando a 90 estudiantes. Maestra, ¿aquí en el número de estudiantes le voy a poner 90? No. Para eso te vas a fijar en tu tablita. En tu tablita la frecuencia mayor fueron 28. Entonces aquí en el histograma la frecuencia mayor va a ser 28. Yo aquí lo grafiqué de 5 en 5 para no tener un histograma enorme. Tú puedes usar la escala que tú decidas y en este caso pueden ser de 100 en 100, 1000 en 1000, dependiendo cuántos datos tengas graficados. Como yo tenía poquitos datos, yo lo hice de 5 en 5. Y entonces aquí el número de estudiantes representa lo que es la frecuencia, ¿ok? Aquí, ¿qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es poner mis límites de clase en la parte horizontal, que en este caso aquí no se alcanzan a notar, pero aquí debería de ir una línea horizontal y aquí debería decir lo que es el primer intervalo. Pero el primer intervalo no lo voy a representar así, lo voy a representar con su marca de clase, por eso puse la marca de clase. Y entonces aquí en la línea horizontal le voy a poner que aquí vale 2.15, aquí la siguiente marca de clase que era 2.45, la siguiente que era 2.75, etcétera, etcétera. Si te fijas aquí, en el primero tuve una frecuencia de 21, entonces mi primer tablita
tiene que subir hasta el 21. Y entonces si aquí está el 20, el 21 sería un poquito más arriba, ¿sale? Luego aquí está un error porque se ve como que es en el 18. Ah, no, sí está bien, mira. Aquí está el 0, 5, 10. No, sí está bien en el 21. Ahora, fíjate bien, en la segunda barra, ¿hasta dónde tiene que subir? Ah, pues el segundo intervalo tiene que subir hasta 28. Entonces me fijo que en el histograma yo lo haya dibujado hasta el 28. Arriba del 25, 3 posiciones más. ¿Ok? Y así sucesivamente. Una vez que ya tengo esto, ya tengo mi gráfica completa, lo que voy a hacer es irme al siguiente, aguas. Aquí sí tengo que decir qué representa la frecuencia. En este caso, la frecuencia sí representa el número de estudiantes, ¿ok? Entonces, es necesario que yo ponga qué representa. Puede ser números de focos en muestra, puede ser edades de los alumnos, etcétera, etcétera, ¿ok? Y aquí yo le tengo que poner el título. El título sería kilocalorías consumidas diariamente, porque es lo que me está midiendo ¿cómo se llama? Nos vamos al siguiente, que sería la gráfica poligonal. La gráfica poligonal es muy parecida a lo que es un histograma, pero en vez de subir con barras, voy a poner puntitos donde le corresponde. Habíamos quedado que para la primera marca de clase, si te fijas aquí, vuelvo a poner número de estudiantes, kilocalorías consumidas diariamente, y aquí lo que es la frecuencia, ¿sí? Y entonces lo que voy a hacer es subir el puntito hasta donde me dice la gráfica, que en este caso sería 21, ¿ok? Y entonces lo subo el puntito, ahora en la segunda sube hasta 28, en la tercera aquí dice que sube hasta 26, entonces lo subo a 26 y así sucesivamente. Y al final lo único que voy a hacer es unir todos esos puntos en una línea, ¿sí? Y así me queda mi gráfica poligonal o polígono de frecuencias, ¿ok? Entonces, hasta aquí. ¿Hay alguna duda de lo que les acabo de explicar? Bueno, pero antes de que me digan sus dudas, aquí les aparece ahora un problema donde dice que en un grupo 50 estudiantes de segundo grado obtuvieron estas calificaciones en matemáticas. Dice 6, 9, 7, bla, bla, bla. ¿Sí? Ya te estoy diciendo que ahí son 50 estudiantes, entonces tienes que verificar que sean 50 datos. Me vas a hacer aquí 6 intervalos. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a sacar, te vuelvo a poner la proyección del pizarrón. Aquí está, para que tú le tomes una fotografía de qué es lo que yo hice, porque necesito que tú lo reproduzcas con el segundo problema que te dejé. Voy a borrar estos datos, que estos datos no servían, ¿sí? Y acuerda cómo saqué el rango. Fue el dato mayor menos el dato menor. Y me dio el rango. Luego aquí yo decidí que eran 5 intervalos, pero en tu tarea van a ser 6 intervalos. Me vas a sacar la amplitud, que es el rango entre el número de intervalos que te digan, y con eso vas a sacar lo que son los intervalos que yo te digo. ¿Ok? Entonces, en esta, si gustas, tómale fotografía, por favor, porque esa no se las mandé a todos ustedes. De todas formas, le voy a tratar de tomar en este momento fotografía para yo enviárselos. ¿Ok? Y ahorita se los estoy enviando ya a todos. Fíjense bien. Entonces, una vez que ya hemos hecho esto, aquí dice que también me vas a resolver, aparte de este ejercicio que te dejo aquí, donde vas a sacar límites de clase, el recuento, la frecuencia y la marca de clase, me vas a resolver tu libro desde la página 84 hasta la 87. Me voy a ir al libro, a la página 84, para que tú puedas entender qué es lo que te voy a dejar a resolver ahí. Entonces, fíjate bien, esas páginas también te las envié al WhatsApp para que tú puedas, si no lo tienes el libro, puedas resolverlo. Fíjate bien, en esta página 84 se llama Recolecta, registra y construye tablas de frecuencias. Aquí nos dicen que en un grupo de segundo de secundaria se aplicó una prueba
y se presentan los tiempos que duraron. Fíjate bien, los tiempos que duraron los alumnos, ¿ok? Entonces, el primero duró 32 minutos, luego 44, 48, 36. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Aquí en esta tabla de abajo, dados los datos que tengo arriba en el número 1, voy a decir qué frecuencia tuve de alumnos que tardaron 30 minutos. Para eso tengo que buscar en esta cuántos tardaron 30 minutos y ponerlo ahí. ¿Sale? Ahí voy a poner lo que son las rayitas y al lado voy a poner exactamente con número cuántos alumnos. Por ejemplo, vamos a buscar cuántos alumnos tardaron 30 minutos. Ah, pues resulta que no hay ninguno. Entonces, aquí le voy a poner 0 y aquí le voy a poner 0. ¿Cuántos alumnos tardaron 31 minutos? Por ejemplo, aquí ubico 1 y nada más. Entonces, aquí le voy a poner una rayita y aquí le voy a poner el número 1. Así voy a hacer lo mismo con todos los datos y no se me olvide sumar las frecuencias para verificar que sean la cantidad de alumnos que yo tenía arriba, que en este caso son 2, 4, 6 por 2, 4, 6, 8, 10, son 60 alumnos que se encuestaron. ¿Sí? Entonces, cuando yo sume las frecuencias, me tiene que dar 60 porque fueron 60 alumnos. ¿Sí? Aquí de todas formas te dice qué es lo que vas a hacer, que en la frecuencia vas a realizar pequeñas marcas y en FA vas a anotar el dato con un número. Una vez que ya tengas esta tablita resuelta, me vas a decir cuántos alumnos hay en el grupo, cómo quedaría una gráfica de barras y qué puede hacerse para tener una gráfica más pequeña. Si no quisiera que hubiera en los datos 30, 31, 32, 33, 34, pudiera yo hacer los intervalos, que es como yo te había dicho, ¿verdad? Vámonos a la página 85. Aquí tengo ahora el peso de algunos estudiantes en kilogramos. Ahí también puedes observar cuántos alumnos fueron encuestados. Y aquí me lo empezaron a llenar. Dice, ya lo hicieron en un intervalo. En el anterior me lo hicieron de 1 en 1. Aquí ya agarraron un intervalo de 10, porque va de 40 a 50, de 50 a 60, de 60 a 70. Entonces voy a verificar cuántos hay de 40 y 50. Ah, pues resulta que entre 40 y 50 hay 5 estudiantes. Recuerda tomar en cuenta también el 50. De 50 a 60, ¿cuántos hay? De 60 a 70, ¿cuánto hay? Etcétera, etcétera, ¿sale? Aquí me vas a contestar las preguntas que te hacen. ¿Cuántos datos integran el grupo? ¿Por qué el número con que termina un grupo es el mismo con el que empieza? Etcétera, etcétera. Aquí te dice que es un intervalo. Recuerda que los recuadros verdes siempre viene la definición, que es más o menos lo que yo te explico, pero escrito en palabras, ¿ok? Y luego aquí nos van a enseñar a construir histogramas. Me dan otro problema, donde me dice que aquí son el número de aciertos obtenidos por cada uno de los 54 alumnos de un grupo de segundo de secundaria en una prueba de 100 reactivos. Ah, pues el primero solamente tuvo 21 respuestas bien de 100. El segundo tuvo 29 respuestas bien de 100 y así sucesivamente, ¿ok? Aquí yo voy a formar intervalos, ¿sí? Porque como son 100 reactivos, tú puedes hacer si quieres de 10 a 20, de 20 a 30, ¿cuántos intervalos te corresponden aquí? Entonces a lo mejor van a ser de 10 en 10, de 15 en 15, eso lo vas a saber haciendo lo que yo te expliqué anteriormente con lo del rango y la amplitud, ¿ok? Y luego aquí ya te dicen que observes la gráfica, ¿qué crees? Ya te están dando aquí los intervalos. Entonces, si aquí dice de 20 a 30, entonces aquí en intervalos yo le voy a colocar aquí arribita, yo le voy a colocar 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50, etcétera, etcétera, y voy a sacar lo que es la frecuencia, ¿ok? Y de la 84 a la 87 decía, ya nada más me vas a resolver esta y se acabó. Eso sería tu tarea para esta semana. Entonces nada más déjenme, me salgo de aquí por favor y termino de grabar la sesión para empezar lo que es la sesión de preguntas y respuestas.